La brigada de guerrero bots de Blitzy. La corporación ha puesto demasiada escolta para un simple camión. No es un simple camión, Tool. De acuerdo con nuestros informes, ese camión va cargado de Clan Chip. Cada chip de los que lleva representa otro 3A que la corporación usará para conquistar el mundo. Debemos detener ese camión. Cálmate, ZZ, detendremos ese camión. Es un no problema, tío. ¿Cierto, Jammers? Un problema no es lo que es, porque Jammer y Tools le pararán los pies. Venga, tío, acabemos con eso. Vamos, chicos, daos prisa. Radar recoge señales no identificadas. Moviendo identificación. Control de transporte a todas las unidades. Entramos en alerta 1. Repito, entramos en alerta 1. Identificación completa. Configuración concuerda con mamífero bovino hembra. Las señales son vagas. Reducimos velocidad para cumplir la orden para Segurobots número 13684 de hacer registro fotográfico de cualquier suceso de naturaleza sospechosa. Vale, veamos qué sale del revelado. Esta foto no es muy bonita. Justo cuando parecía que ibas a salir, aquí viene Jammer y te pone a parir. Pisa a fondo, compañero. Alerta roja. Los agresores están en el camión. Abrid fuego. Negativo. No puedo atacar propiedad de la corporación RMD. Los agresores deben ser exterminados. Abrid fuego sobre los agresores. Estas órdenes son contradictorias. No las proceso. Aviso. Memoria sobrecargada. ¿Sabes, Jammers, viejo amigo? Creo que es hora de que salgamos de aquí. Demos un salto y probemos nuestra suerte. Será mucho mejor que ir derechos a la muerte. Tengo la impresión de que ese camión pasará en el taller mucho tiempo. Es una buena cantidad de Clan Chip de la que ya no debemos preocuparnos. Zoolander otra vez. Desgraciadamente no podremos estar seguros, LLP. Lo estamos. Solo necesitamos presentar a la prensa algunos testigos heridos. Pero no ha habido heridos durante... Convocaré inmediatamente una conferencia de prensa. Diremos al público todo sobre los heridos causados por Zoolander y sus matones. Bien, pero aún quiero más. Quiero hacer caer a Zoolander ahora. Y así, el científico loco Thief Zoolander y su banda de crueles bots ha dado otra vez un golpe contra la respetable corporación RM. Pero esta vez han sido heridos unos testigos inocentes. El fuego provocado por el ataque de Zoolander contra el camión de la corporación se extendió y quemó 5 viviendas. Varias personas fueron conducidas al hospital para ser tratadas de las heridas sufridas en el incendio. Esto es terrible. Hemos herido a gente inocente. Y en gran exclusiva les presentamos a Lady Frenética, vicepresidenta ejecutiva de la corporación RM, quien enviará un mensaje para Thief Zoolander. Thief Zoolander, si en realidad se preocupa por el mundo como intenta hacernos creer a todos, va a escucharme. Su lucha contra nosotros ha provocado víctimas inocentes. ¿Es esto lo que usted quería? Pero todavía podemos acabar con las hostilidades antes de que sea tarde.
Si lo desea, estoy lista para encontrarme con usted a solas. Estoy segura de que sabe cómo hacerlo. ¿Verdad, sí? ¿Creéis lo que dice esta mujer? Seguro que cree que con una caidita de ojos y poniendo esa vocecita podrá llevar a mi hermano a una trampa así. ¿No te da risa, ZZ? ZZ. ZZ, ¿me oyes? Hola, ZZ. ¿Qué decías, Blitzy? Decía que no serás tan tonto de meterte en esa trampa de la corporación solo porque Lady Frenética sea guapa. ¿No es cierto? Sí, caramba, pero es muy guapa, ¿verdad? No solo es bonita, sino que se viste muy bien. Opino que ese vestido que llevaba era absolutamente divino. Estaba maravillosa con él. Por cierto, era de tu color. Sí, pero me temo que te falta cuerpo para eso. Pero T3, basta con usar la cabeza. Para eso está, ¿no crees? Claro, como no tenemos otra cosa. ¡Qué gracia! Chicos, a veces podéis llegar a irritarme. Es él. Localizar la llamada inmediatamente. Quiero averiguar dónde está el cuartel general secreto de Zoolander. ¿ZZ? Sí, soy yo. Oh, estoy tan contenta de que se decidiera a llamar. No perdamos tiempo. ¿Está dispuesta la corporación a dejar su proyecto de los Clan Chip o no? ¿No está contento de oír mi voz? Oh, estoy tan ansiosa por verle. A solas, usted y yo. Yo también deseo verla. Pero antes conteste a mi pregunta. ¿Es que no confía en mí? Transmisión de llamada cambiada al satélite venezolano. LLP quiere la paz. En cuanto a mí, bueno, necesito verte. Pues a mí también me gustaría ver la Lady Frenética. Transmisión cambiada a la estación repetidora de Katmandú. Nos encontraremos, pero debemos acordar dónde. Voy a ponerla al teléfono con mi jefe de equipo. Lady Frenética enviará 2 bots para encontrarnos a medianoche en el depósito de chatarra de coches de Cine Valley. Así intercambiaremos sugerencias sobre el lugar del futuro encuentro con ZZ. No sé si podremos hacerlo esta noche. Tendré que ver qué es más conveniente. Yo se lo puedo decir. Más es un adverbio, indica aumento, preferencia. Conveniente es un adjetivo. Indica provechoso, útil, como en la oración. Sería conveniente que vinieras a la reunión. También significa adecuado. ¿Qué fue eso? Nada. Alguna interferencia estática. Debo irme ahora. No, espere. ¿Es que no confía en mí? Por favor, hábleme un poquito más. No puedo, que sus muchachos vayan al depósito de coches esta noche. Y nada de trucos, Lady Frenética, o no habrá trato. ¿Y bien? ¿Habéis localizado la llamada? Sí, Lady Frenética. La llamada vino de Venezuela. ¿Venezuela? Y también vino desde Katmandú, Montevideo, Atenas y de una tienda de animales de Akron, Ohio. Muy bien. Viv, ya te has divertido bastante. Veremos quién es el último en reír. Watson, Cook, ¿habéis comprendido? Jammers y Tools os protegerán si surgen problemas. Sigo pensando que este encuentro con Lady Frenética es un gran error, ZZ. Pero es tu decisión, hermano. Vamos, Genio 6. Hay trabajo que hacer. Correcto, Blitzy. Hay trabajo que hacer. Buena suerte, chicos. Id con cuidado. Confía en nosotros, ZZ. Somos chicos grandes. Bien, ya es medianoche, Watson. Creo que no vendrán. Aguarda. Ahí vienen ya, justo a tiempo. Son sus bots. Vaya suerte. No parecen peligrosos. Aquí Hill. Zoolander ha sido tan idiota de enviar aquí a 2 de sus preciosos bots inteligentes. Bien, ya sabes lo que hacer, Hiss. No metas la pata. No metas la pata.
¿Quién se creerá que es esa? Verdebots A6, 6 y 6, 7. Proceded según el plan. Hola, chicos. ¿Qué se cuece? ¡Estoy cocinando! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy cocinando! ¡He dejado un pastel en el horno! ¿Podríamos hacer esto más breve, por favor? Venimos en son de paz. A negociar el lugar. Donde nuestros amos se encontrarán. Oh, ¿no son monos, Watson? Adorables. Comencemos a negociar. Estrechémonos las manos y así interconectaremos. Listo para hacer contacto. Recoge el mensaje de Zoolander y envía el nuestro. Luego a 6-6. No pierdas la oportunidad de averiguar cómo funciona el bot de Zoolander. Usa tu escáner. Contacto. ¿Qué está pasando? Amigo, ¿qué problema hay? ¡Tienen a Watson! Si han hecho daño al bueno del doctor, por aquí habrá algunos discos rotos. Verdebot A6-7. Protege a 6-6 de cualquier aproximación hasta que el escáner esté terminado. No se muevan. Tengo instrucciones de disparar contra cualquier intruso. Tío, no somos intrusos, somos hermanos. Watson, ¿te encuentras bien? Nunca me sentí mejor. Me temo que este bot no era rival para mi cerebro. Fallo en la transmisión. Los datos se borrarán en 10 segundos. Quiero a esos bots. Cógelos. Ready. Me pregunto si esta cabecita recibió el mensaje. Hey, chicos, mirad quién viene. El Dr. Hiss. Puede que sea hora de irse. Aguarde, doctor. Usted ya puso el mensaje de ZZ en el bot. ¿Qué tal un buen tiro de cabeza? Pero no puedes confiar en ella, ZZ. Casi seguro que será una trampa. Si hay una posibilidad entre 1 millón de que no sea una trampa y de que la corporación quiera realmente la paz, debemos arriesgarnos. Y eso es lo que tenemos. Una posibilidad en 1 millón de que no sea una trampa. Lo que significa que hay 999.999 posibilidades entre 1 millón de que estás yendo a una trampa. Es un riesgo por el que tengo que pasar, Blitzy. Elegí esta vieja mina abandonada para encontrarme con Lady Frenética porque está lejos de cualquier casa. Al menos esta vez no habrá víctimas inocentes. Pero yo estoy preocupada por ti, ZZ. Todo irá bien. ¡Ay, no te pongas tierno conmigo! Ahora debo prepararme. Te veré luego, Blitzy. No puedo hacer cambiar de idea al cabezota de mi hermano. Será mejor que nos preparemos, Genio 6. He ganado por la mano, Blitzy. Mira este perforrobot. Será perfecto para la mina. ¡Genial! ¡Es una pasada! ¿Has hablado con los chicos como te pedí? Sí, están todos contigo, Blitzy. No digamos nada a ZZ. Ni que lo digas. La ballesta con cuerda que me pediste que hiciera, ¿qué te parece? Será mejor que te pongas a hacer 6 más. He pasado demasiado tiempo entrenándole para ser hermano mayor. ZZ, ¿estás seguro de que no quieres que me quede? Lo siento, Tway, pero eso no sería jugar limpio. Si todo sale bien, te llamaré y podrás venir a recogerme. Es tu decisión, ZZ. Buena suerte.
¿Estamos solos, ZZ? ¿No has traído a ningún bot contigo? Ese fue el trato. Me asombra ver cómo alguien tan inteligente puede ser tan ingenuo. ¿Qué quiere decir? Está aquí, solo. ¡Cogedle! Tenía una probabilidad entre 1 millón. Lo lamento, pero has perdido. ¡Wey! ¡Es una trampa! ¡Vuelve aquí! No irás a ninguna parte, ZZ. ¡Disparadle! Voy a salir de aquí y usted vendrá conmigo. ¡Suéltame, Zoolander! Solo empeorarás las cosas. Las cosas no podrían estar peor. ¡Te estás quedando sin energía! ¡Se acabó! ¡He ganado! Era una trampa. ¿Ves? Eso demuestra que no se puede confiar en nadie en estos días. Y por suerte para ZZ yo no me fío. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Atrapadle cuando aterricemos! ¡Es la hora del láser, chicos! ¿Qué fue eso? A menos que me equivoque, es la caballería. Vale, chicos, es vuestro turno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes? Quizá no sea tan buena idea después de todo, ¿no crees? Nadie nace héroe, tú. Nos hacemos con la ocasión. ¡Basta ya! Creo que a ZZ le vendrá bien una ayuda. ¡Aguanta ahí, ZZ! ¡Ya llegamos! Oh, ¿qué podemos hacer ahora? Responder a eso no hay duda, desconcierta. A ver, amiguito, te doy 3 respuestas. Se acabó el tiempo. ¿No te parece un golpe de campeonato? No lo coges, ¿eh? Oh, me gusta este campo de golf. Tengo la sensación de que Blitzy tiene algo que ver con esto. Bien, esto será divertido. La pregunta es qué hacer con usted. No te preocupes por eso, Zip. Siempre dejo abierta una salida. Oh, vaya. ¿Ves, ZZ? La verdadera pregunta es qué hacer con vosotros, pero no creo que te guste la respuesta. No creo que la respuesta sea ¿los dejan ir sin que sufran daño? No lo creo, Olbol. Me preguntaba cuándo llegaría Tuey aquí. Pero tú podrás escapar, ZZ. ¿Crees de veras que me iría dejando a mis chicos aquí? ZZ, ¿qué es esa cosa? Significa problemas, Blitzy, y tendré que enfrentarme a ellos. Ninja, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No es mejor que nos concentremos en evitar que ese bot descargue sus bombas? Tienes razón, Ninja. Solo tienes que acercarme lo suficiente para que pueda atacar. Está bien, Ninja. Buena suerte. Gracias, pero la suerte tiene muy poco que ver en esto. Diría que con eso ya es suficiente.
Vamos, chicos. Es hora de irse a casa, ¿no creéis? ¿Quién soy yo para discutir a mi hermana? Lady Frenética, aquí Paradis. ¿Ha capturado ya a Zoolander? Lady Frenética. Ni lo sueñe, Paradis. Ni ahora ni nunca. La batalla no ha hecho más que empezar.